Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con un maravilloso libro de 1973 que se llama Brujas, Parteras y Enfermeras, escrito por Bárbara Ehrenreich, que es una doctora en biología que en vez de dedicarse a la investigación científica, prefirió dedicarse al activismo y a la redacción de ensayos, y por Drade English, que es una docente investigadora que escribe artículos periodísticos y también documentales. Juntas publicaron además en 1973 Complejos y desórdenes, las políticas sexuales de la enfermedad. En 1990 publicaron Por su propio bien, 150 años de consejos de expertos a las mujeres, y en el 2018 publicaron Causas naturales, cómo nos matamos por vivir más. Bueno, evidentemente su línea de investigación tiene que ver sobre todo con la medicina como una institución patriarcal. En el video de hoy nos vamos a concentrar en la introducción a Brujas, Parteras y Enfermeras, donde ellas plantean que, por lo menos en lo que conocemos como el hemisferio occidental, las mujeres siempre fueron curadoras, farmacólogas, enfermeras, parteras, consultoras, y que en general lo que hacían era ir de pueblo en pueblo, de a dos, pero sin ese halo de superioridad que tienen los médicos, porque curar era un oficio y era lo que ellas ofrecían. En general era una mujer grande, que era la experta, y una mujer joven, que era la aprendiz. Lo más probable es que fueran madre e hija o que tuvieran algún tipo de filiación. Sin embargo, a pesar de esta historia, donde la medicina, dicen estas autoras, forma parte de nuestra herencia, es parte de nuestra historia y de nuestro legado ancestral, lo cierto es que las mujeres fuimos sistemáticamente excluidas de la medicina y ocupamos un lugar subalterno. Y para demostrar esto, dan algunos datos. Por ejemplo, ellas dicen que el 93% del personal médico en Estados Unidos son varones, con lo cual esto implica también que ocupan los altos cargos directivos y administrativos. Bueno, este es un dato de 1973. Habría que revisar hoy en día, 2021, cómo está constituida la fuerza laboral médica en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en la Argentina? Bueno, hay un informe del Ministerio de Trabajo del 2017 que se llama Las mujeres en el mundo del trabajo y que divide al trabajo en 6 sectores principales: industria primaria, comercio, construcción, electricidad, gas y luz, industria y servicios, que es la única área en la cual las mujeres tenemos predominio. Según este informe, en los servicios de enseñanza hay un 26% de varones y un 74% de mujeres. En lo que es trabajo doméstico remunerado hay un 1% de varones y un 99% de mujeres. Y en lo que es la medicina hay un 29% de varones y un 71% de mujeres. Por supuesto que este informe tiene en cuenta todo lo que es personal sanitario, no solo médicos y médicas, pero da otros datos muy interesantes porque, de hecho, a pesar de que las mujeres somos mayoría en el área de salud y servicios sociales, dice que la brecha salarial es de aproximadamente el 22% a favor de los hombres, y que todo lo que es participación sindical en el área de la salud, con secretarías y subsecretarías a cargo, es de 20 hombres cada 6 mujeres. Es decir que, a pesar de que somos mayoría, seguimos estando en una posición subalterna. Otro dato que tiran estas autoras es que el 70% de personal sanitario no médico, es decir, oficinistas, enfermeras, personal, auxiliares de enfermería y demás, limpieza también, está constituido en un 70% por mujeres. Bueno, según el informe anual del 2018 de OSINSA, que es el Observatorio Sindical de la Salud de la Argentina, el 74% del personal de enfermería
está constituido por mujeres y según la Organización Panamericana de la Salud, el 70% del personal sanitario y de enfermería en el mundo está constituido por mujeres. Y de hecho, tenemos un informe del 2016, el Observatorio Federal de Recursos de la Salud, que está diciendo que hace falta, no solo en Argentina, sino también en el mundo, más enfermeras y enfermeros y más médicas y médicos, pero sobre todo se está deteniendo en la falta de personal de enfermería y esto lo atribuye a varias razones. Voy a leer. Dice: la organización del sistema sanitario, el modelo de atención predominante, el contexto económico, social y cultural, la diversidad de niveles de formación, la valoración social del trabajo de la mujer y la construcción histórica de la profesión. Es decir, que en el mismo Observatorio Federal de Recursos de la Salud de la Argentina se está dando por sentado que la enfermería es un trabajo femenino. Y a esto vamos a volver con mucho detalle, porque Bárbara Ehrenreich y Drake English en el siguiente capítulo y en los siguientes capítulos, mejor dicho, hacen un estudio histórico de la profesión de la enfermería y dicen que justamente se construyó como un lugar subalterno porque es el único lugar que se le dejó a la mujer dentro del sistema médico patriarcal. A esto nos referimos cuando hablamos de la feminización de ciertos trabajos, que no solo implica que la fuerza laboral de estos trabajos está mayormente constituida por mujeres, sino que además, como se consideran tareas naturalmente femeninas, por lo tanto son tareas inferiores y esto significa que están peor pagas. Entonces, la feminización de ciertos trabajos nos lleva directamente a lo que es la feminización de la pobreza, es decir, la naturalización de las violencias y discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito del trabajo y que se traduce en una sobrecarga de tareas y en escasas o nulas posibilidades de acceder a un cambio positivo en sus trabajos y por ende en sus ingresos. Básicamente lo que dicen Bárbara Ehrenreich y Drake English es que entonces la enfermería se constituye como un lugar subalterno donde el médico es quien detenta el saber porque es quien accede al universo místico de la ciencia y las enfermeras son ninguneadas en su saber, a pesar de que en la Argentina, por ejemplo, es una carrera universitaria que dura 4 años más una especialización que puede durar entre 1 y 3 años más y que básicamente entonces lo que hacen es cumplir dentro de un sistema de montaje el rol de un engranaje subalterno donde básicamente se dedican a tareas domésticas porque lo que hacen fundamentalmente es ocuparse de la limpieza y la alimentación de sus pacientes. Y el predominio masculino, entonces, en la medicina, dicen estas autoras, se sustenta en una serie de mitos que dentro del feminismo llamamos falacias viriles y que son ideas construidas y muy asentadas cultural y socialmente que lo que hacen siempre es reafirmar el predominio masculino por sobre las mujeres y seguir justificando nuestra opresión. Bueno, uno de estos mitos a los que se refieren estas autoras entonces es el condicionamiento biológico por nuestros ciclos menstruales y reproductivos, lo que nos haría a las mujeres ser personas muy emocionales y por lo tanto estar incapacitadas de ejercer la medicina con la calidad técnica que requiere y que por supuesto los hombres sí podrían hacer. Bueno, creo que no hace falta entrar demasiado en detalle de cómo las mujeres y personas menstruantes más de una vez hemos sido acusadas de que nos vino cuando no tenemos un comportamiento complaciente, que es el comportamiento que se espera de nosotras. Y ni hablar de cómo para la mayoría de las entrevistas laborales a mujeres en edad fértil, la pregunta de si piensan ser madres es una de las preguntas fundamentales para acceder a cierto trabajo. Muchas veces esto también actúa como condicionante y muchas empresas, por ejemplo, lo que hacen es
dar cierto tipo de retribución a las mujeres que ocupan sobre todo algún cargo de cierta jerarquía para que congelen sus óvulos. Y esto lamentablemente es mucho más común de lo que pensamos. Es decir, entonces, que nuestros ciclos menstruales y reproductivos siguen siendo utilizados como un obstáculo para garantizar nuestro acceso al mundo del trabajo asalariado y por lo tanto a mejores condiciones de vida. Otro mito o falacia viril, diríamos, es que, sobre todo dentro del ámbito de la medicina, los hombres son situados siempre del lado de la ciencia, del lado del saber, y las mujeres del lado de la superstición y la charlatanería. Pensemos, por ejemplo, que cuando nos referimos a sanadores populares, la palabra que se usa en general es curandera, lo cual tiene una carga bastante peyorativa porque implica como esto de que está diciendo cualquier cosa, nos va a mentir. Pero, por ejemplo, si nos referimos a un sanador popular hombre, esta carga negativa ya no es tan común. Yo siempre pongo el ejemplo del padre Mario, acá en la Argentina fue muy popular, curaba con las manos y nunca se dudó de él, de su capacidad. Es más, se creía que su poder venía directamente de Dios. Entonces acá lo que vemos es como una misma actividad tiene una valoración distinta si la hace una mujer a si la hace un hombre. Por eso, el cuestionamiento que da origen a este libro y que va a ser lo que sustente la investigación es cómo hemos podido caer en la presente subordinación perdiendo nuestra anterior preponderancia. Y lo que dicen estas autoras, entonces, es que el predominio masculino no se dio sobre todo por mérito propio o por los beneficios demostrados de la ciencia, sino ante todo porque los médicos varones defendían y representaban intereses económicos y políticos que fueron quienes sustentaron su arribo y su dominio de la medicina. Y de hecho, esto les permitió a los médicos varones tener el monopolio de la medicina y decidir, de paso, quién está loca y quién está cuerda. Digamos, ya que estamos, que la acusación de loca es una de las acusaciones principales que pesan sobre las mujeres dentro del patriarcado y de hecho hay un informe entre el 2016 y el 2017 de la Cedronar que dice que en la Argentina el 15% de la población de entre 12 y 65 años consume algún tipo de droga psiquiátrica, pero este 15% en realidad está constituido por un 17% de mujeres y un 12% de hombres. Es decir, que las mujeres todavía no hemos podido librarnos del estigma de locas que pesa sobre nosotras desde los inicios del patriarcado. Dicen las autoras, entonces, que la medicina de esta manera se convirtió en el brazo ejecutor del sexismo. Baste para esto pensar que en América Latina los únicos países en los que hay un aborto legal, seguro y gratuito es Cuba, Guyana, Uruguay, Puerto Rico, el Estado de México, el Estado de Oaxaca y recientemente, y lo digo con mucho orgullo, la Argentina. También pensemos, por ejemplo, que a pesar de ser una posición completamente antinatural y que genera más sufrimiento a la madre y al bebé, las mujeres seguimos pariendo acostadas para comodidad de los médicos. Esto surgió a partir del rey de Francia, Luis XIV, que le exigió al médico que su amante pariera acostada, así él podía ver cómo nacía su hijo. Pensemos también la incidencia de las cesáreas en los partos, que según la Organización Mundial de la Salud no debería superar el 15%, sin embargo en la Argentina llega a alcanzar el 60% de los partos en sanatorios privados. Y de hecho pensemos que hay un tipo de violencia de género especial que se llama violencia obstétrica y que consiste en el personal, en la violencia que ejerce el personal de salud sobre mujeres y personas gestantes y sobre sus ciclos reproductivos y que se traduce sobre todo en un trato deshumanizado, en una extremada medicalización y en la patologización de procesos naturales. Y hay un informe del sitio www.contralaviolenciamachista.com del 2016 que dice que
el 77% de las mujeres en la Argentina sufrió al menos una vez en su vida violencia obstétrica. ¿No es cierto? O sea que evidentemente hay mucho de esto de que son el brazo ejecutor del sexismo, ¿no es cierto? Por eso, Barbara Ehrenreich y Drake English dicen que la historia de la opresión a las mujeres dentro de la medicina se inscribe dentro de la historia de la opresión a las mujeres y dentro de la historia de la lucha de clases. Porque, de hecho, quitar a las mujeres del ámbito de la medicina tuvo un propósito específico, que fue quitarles uno de sus bastiones de poder y autonomía para poder ejercer entonces una mayor opresión, y de hecho estas mujeres elaboraron estrategias de resistencia a esta opresión apelando a la unión con otras mujeres. Y por supuesto también se inscribe dentro de la lucha de clases porque estas mujeres medicina atendían sobre todo a las clases populares que de hecho cuando ellas fueron quitadas del medio quedaron sin atención médica. Si los varones pudieron imponerse entonces en el ámbito de la medicina, dicen Barbara Ehrenreich y Drake English, fue sobre todo porque hubo leyes que los protegieron y también hubo acciones específicas como, por ejemplo, la fundación y la puesta en marcha de universidades y de fundaciones filantrópicas. Es decir, el predominio masculino en la medicina es la expresión de una toma de poder activa de los hombres y de los intereses que ellos representaban. Por eso, dicen estas autoras, su victoria no es tanto producto de sus esfuerzos, sino sobre todo el resultado de la intervención directa de la clase dominante a la que servían. Y para demostrar esta hipótesis, se van a centrar en dos etapas históricas que son fundamentales para entender la exclusión y la opresión de las mujeres en el ámbito de la medicina. Una de estas etapas es, por supuesto, la Casa de Brujas, que fue una campaña transnacional de terrorismo de Estado orientada a aniquilar a mujeres que representaban algún tipo de obstáculo para todos los cambios sociales que se estaban dando en este momento y que Silvia Federici asocia con el surgimiento del capitalismo. De hecho, Barbara Ehrenreich y Drake English, a diferencia de Silvia Federici, sitúan los inicios de la Casa de Brujas en el siglo XIV y no en el siglo XV, pero coinciden con Silvia Federici en que terminó a principios del siglo XVIII, cuando todo el universo femenino que representaban estas brujas fue aniquilado. Y la otra etapa histórica que lo que hizo fue sellar definitivamente el predominio masculino en la medicina fue en el siglo XIX en Estados Unidos, la profesionalización de la medicina, y que esto entonces lo que hizo fue irradiar estos parámetros para el resto de Occidente. Bueno, hemos terminado con la introducción a Brujas, Parteras y Enfermeras de Barbara Ehrenreich y Drake English. Nos reencontramos en los capítulos siguientes sobre el capítulo 1. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax, Literaturas Feministas, así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse. Chau.